Hola, ¿qué tal? Este es el 12º video que hacemos de magnetismo. Hoy vamos a hablar de magnetocinética por segunda ocasión. Vamos a seguir hablando de la equivalencia entre magnetismo y electricidad. Y hoy toca turno de hablar de la ley de Lenz. Pero también vamos a hablar un poquito de la ley de Faraday y dando ejemplos. Y bueno, como antecedentes, habíamos visto que en 1820 Oersted demostró que la electricidad y el magnetismo están relacionados mediante un experimento donde un cable que conducía corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula porque producía un campo magnético. También vimos que entonces dos cables que conducen electricidad y viajan de manera paralela pueden interactuar de manera magnética y calculamos la fuerza de interacción en un ejemplo hipotético. También vimos que entonces esta es la ecuación de la que rige la fuerza magnética, el campo magnético, la fuerza de un campo con un polo magnético, y entonces esta es la fuerza de Biot-Savart, cómo interactúa un cable con un campo magnético, un cable que conduce corriente con un campo magnético, y esa es la fuerza de Lorentz, que nos dice cómo interactúa una carga en movimiento con un campo magnético, y que esto obedece a la regla de la mano derecha, la cual habíamos visto, donde el pulgar representa la fuerza, el índice el movimiento de la carga o el alambre que conduce la corriente, y el dedo medio es el campo magnético, y que siempre se va a 90 grados con respecto al plano que se forma entre el campo magnético y el movimiento de la carga. Habíamos visto la equivalencia entre magnetismo y electricidad, igualando las dos fuerzas. Entonces, haciendo todo el desglose, llegamos aquí a un campo eléctrico se puede generar por un campo magnético en desplazamiento o en movimiento. Vimos que entonces si este campo magnético es multiplicado por una longitud, esto representa un voltaje. Entonces un voltaje se genera por un campo magnético a una velocidad y un largo de un alambre, y el ángulo de corte del alambre con las líneas de flujo magnético. Se conoce todo esto como ley de Faraday. Aquí voy a resaltar que el campo magnético es igual al el campo eléctrico es igual al magnético por la velocidad y la ley de Faraday, que voy a usar más adelante. Ahora, otra visualización de la ley de Faraday es desglosando esto, la velocidad, como un desplazamiento entre tiempo. El desplazamiento por un largo se convierte en una superficie o un largo al cuadrado, y respecto al tiempo, la inversa derivada del tiempo, que la tenemos aquí, es en realidad una frecuencia, y la puedo sustituir aquí. Entonces, este elemento lo voy a tomar más adelante para simplificación de cálculos. Como es nivel prepa el video que quiero realizar, no vamos a mencionar que existen las derivadas y las integrales si es necesario, pero no vamos a resolverlas para simplificar cosas. Entonces, aquí menciono las integrales. Las integrales están muy feas, estas son las ecuaciones Maxwell, pero no las vamos a tomar en cuenta. Nada más no las vamos a tomar en cuenta las operaciones, solamente vamos a simplificarlas, como si fuera pura álgebra, lo cual es demasiado simplista, pero bueno. Aquí voy a resaltar que, bueno, regresándome a la anterior, un polo norte en descenso es lo mismo que un polo sur en ascenso. Eso significa que digamos, este sería más por menos, me da menos, y este más por este que baja también sería menos, también me da menos. Esto nos genera un voltaje aprovechable. Pero según la segunda ley, si yo tengo un campo magnético y lo englobo todo, no voy a tener voltaje. Entonces, para poder aprovechar este término, entonces lo que uso es que no aprovecho todo el campo, sino que solamente aquí nada más voy a aprovechar la mitad de él, o sea, el polo sur en una dirección y el polo norte en la dirección contraria, para que se pueda producir un voltaje. Porque si esto nada más tuviera si este lado de la espira y este se movieran al mismo lugar, es decir, esto baja o esto sube al mismo tiempo que no se producía un voltaje. Pero bueno, entonces vamos a ver las leyes de Maxwell para poder entrarle ahora sí a la ley de Lenz. Nuevamente aquí están las leyes de Maxwell, solo tomemos la primera y la cuarta. La cuarta no vamos a tomar en cuenta μ0 porque están ambos términos, es la única que tiene una suma expresada de esta manera, un poco simplista, pero bueno, y nos dice que un campo magnético se genera por una carga eléctrica en movimiento o una serie de cargas eléctricas acopladas como movimiento de los electrones. Pero eso significa que este término
es equivalente a todo esto. Entonces una corriente eléctrica es equivalente a epsilon 0 por la derivada del campo, perdón, por el campo por la derivada de la superficie con respecto al tiempo. Y también observamos esto, este campo por la superficie es lo mismo que tenemos aquí. Y esto es igual a la carga por entre epsilon 0. Entonces este epsilon 0 pasa al otro lado multiplicando y queda así, la carga es igual a epsilon 0 por la derivada del campo por de eso. Y vemos que estos tres elementos están aquí abajo. Ahora, entonces, ya tomando la derivada del tiempo y poniéndola, dividiendo a la carga en ambos términos, aquí y aquí, entonces la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Y entonces la corriente queda expresada como todo esto. Ahora sí, vamos a utilizar los elementos que habíamos subrayado en rojo hace rato. El campo eléctrico es igual al campo magnético por una velocidad. Y la frecuencia es igual al inverso a la derivada del tiempo. Lo sustituimos aquí, entonces en vez de campo eléctrico pongo campo magnético por velocidad y desgloso esto en la superficie por la frecuencia, tomando en cuenta este elemento. Y ahora sí, esta es la ecuación de Lenz. Esta es la que nos predice cuánta corriente eléctrica se produce en un conductor en movimiento. Nada más que aquí vemos algo importante, realmente no es importante la longitud de dicho conductor, solamente el área de corte. De hecho, en la ley de Lenz, estos dos elementos son específicos al elemento que está cortando las líneas de flujo magnético. También es importante el ángulo, por eso es un producto vectorial, entonces también tomamos en cuenta el ángulo con el cual se cortan. Y esta es la constante del material, es una frecuencia y es específica para cada material. Vamos a hacer el cálculo de dos constantes en este video. Entonces vamos a analizar un poco cómo vamos a determinar la constante de Lenz para los materiales. Para ello, primero desglosando la ecuación, I es la corriente y se mide en coulombs sobre segundo. Epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío y su valor es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Este newton por metro cuadrado también en otro caso que vamos a ver aquí lo vamos a desglosar como joule por metro, que es equivalente a esta expresión. El campo magnético lo medimos en teslas, pero también para simplificar lo vamos a medir en newton por metro por segundo entre coulomb por metro. La velocidad se mide en metros sobre segundo y el área en metros cuadrados. Y la constante del material, la constante de Lenz, por eso va con L mayúscula, va en Hertz. Ahora sí, para calcular esta WL, vamos a utilizar la ley de Faraday. Ahorita ignoramos el producto seno. ¿Por qué? Porque si tenemos entonces un campo magnético que va a estimular un conductor, este conductor nosotros debemos estar suponiendo que es eléctricamente neutro, y es neutro no porque no tenga cargas, sino porque tiene la misma cantidad de cargas positivas como negativas. Entonces, cuando interactúa con un campo magnético, lo que vamos a observar es esto en las cargas. Solamente tomamos en cuenta la longitud, que es cuando la longitud que está cortando las líneas de campo magnético. Esta es la L que vamos a sustituir en esta ecuación. Es la S en este caso sería el área transversal del alambre. Si esto se mueve a una velocidad U, que es la U que está presente en ambos casos, la velocidad, entonces vamos a observar esto con las cargas eléctricas. Recordemos que solamente las negativas se mueven, las positivas no. Entonces las negativas se van desplazando hacia un lado. Esto genera una acumulación de cargas negativas aquí y que las cargas positivas queden aisladas acá. Entonces a la acumulación de cargas negativas le llamamos voltaje 1 y a las cargas positivas aisladas las llamamos voltaje 2. Ahora, tomando en cuenta nada más de manera simplista la longitud del material, entonces este material se está desplazando a una velocidad U y me está haciendo un barrido de área. Es decir, todo este ancho al desplazarse hacia abajo me hace un barrido de toda esta área que está aquí abajo. Ese barrido me está cortando las líneas de flujo magnético. Entonces, este barrido, que es la diferencial de la superficie con respecto al tiempo, es lo que represento así como toda esta área que está cortando las líneas de flujo magnético. Y obedece a la regla de la mano derecha, porque el campo magnético debe ser cortado, digámoslo así, en un ángulo de 90 grados con respecto a la velocidad y el largo. Y entonces, si obedece a la regla de la mano derecha, para invertir la fuerza
rotando únicamente este eje, esta queda invertida solamente si esta también lo hace. Entonces, rotando la mano derecha, tomando como referencia el dedo índice, la fuerza queda apuntando en dirección exactamente contraria a esta, cuando el campo magnético también lo hace a este. Entonces, vamos a tomar el eje, este es el mismo eje, pero ahora vamos a rotarlo. Entonces, aquí rotamos el campo magnético. Este campo magnético se debe de anular con este otro cuando estén en contacto. Y la fuerza resultante va a anular este movimiento, esta velocidad U. Esta fuerza que es resultante está diseñada específicamente para frenar el movimiento, para que ya no se siga generando este voltaje. Y bueno, entonces el voltaje negativo, que es el que se acumula acá, lo representamos V1, el voltaje positivo como V2, y recordemos que este voltaje que tenemos aquí es la diferencia de V2 menos V1. Entonces, esta fuerza forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano del corte del alambre con el campo magnético. Y esta fuerza resultante me va a frenar el movimiento del alambre. Entonces, para que se dé la anulación de para que se dé esta fuerza, necesita ser con la ecuación de Biot-Savart. Entonces necesita haber una corriente aquí. Se induce una corriente, y esta corriente precisamente, si nosotros dejamos esto en equilibrio, las cargas negativas van a volver a su posición original. Entonces, esta corriente que se está generando es precisamente para anular el voltaje que se genera al desplazar el conductor. Entonces, esto es la conservación de la materia, de la energía. Entonces, no podemos generar voltaje y corriente mágicamente. La corriente se está generando para anular el voltaje que se genera originalmente. Entonces, pero esta corriente que se genera no responde a la ley de Ohms. No intenten hacer esto con la ley de Ohm. Esto no es un resistor, es un generador. Vamos a ver que hay muchas diferencias matemáticamente hablando. Entonces, esta corriente que se genera en realidad es respuesta de la WL, la constante del material. No depende ni de la resistencia del material ni de sus propiedades para resistencias. Entonces, para calcular la constante de Lenz, vamos a hacer el siguiente artilugio matemático. Vamos a dividir la corriente entre el voltaje. Es decir, todo esto entre esto, quedando de esta manera. Ahora vemos que el campo magnético y la velocidad están arriba y abajo, por lo tanto se anulan. Simplificando la expresión de esta manera. Ahora sí, despejamos a WL y queda este largo, pasa multiplicando la intensidad, y epsilon 0 y la superficie pasan multiplicando al voltaje, quedando de esta manera. Ahora sí, si conocemos de un alambre cuánto amperaje se genera, cuánto voltaje se genera, el largo del alambre y el ancho del alambre, como esta es constante, podemos conocer la constante de dicho alambre. Vamos a hacerlo entonces primero para agua. Aquí en este video, ahí está. En este video tengo agua con sal. Le puse un poco de ferrita para atrapar más las líneas de flujo magnético, porque con agua con sal no encendía los LEDs que puse en las terminales. Ya nada más, como esto es un electrolito, agua con sal que conduce corriente, y como arriba se hacen burbujas al entrar en contacto con el aire, le metí unos alambres aquí para que hicieran contacto con el electrolito. Esos alambres son a los que están sujetados los LEDs. De hecho, esos alambres son limadura para electrónica. Y aquí vemos, de hecho aquí se cayó la manguera, nada más no debe de haberse caído, nada más está sostenida con el puro alambre. Y aquí vemos dónde terminan los dos alambres. Entonces, al mover el campo magnético utilizando como eje un desarmador, vemos que sí prende el LED. Es un desarmador, nada más que lo sujeté con tubos de PVC para que no se moviera. Y vemos cómo sí enciende el LED. Sí hay producción de electricidad. Esto nada más es para demostrar que no importa el material, todos los materiales van a producir voltaje y amperaje ante un estímulo magnético adecuado. Aquí vemos lo mismo, pero con oscuridad, para que se vea más bonito el LED. Bueno, con menos luz, mejor dicho. Y aquí vemos cómo encienden los dos LEDs. Aquí aclaro, esto es corriente alterna. Eso significa que cuando prende un LED, el otro está apagado, y viceversa. Porque como está cambiando de polaridad solamente hacia donde va la corriente, es el LED que prende. Están encontrados estos dos LEDs. Están en polaridades contrarias para que pueda pasar la corriente en cualquier dirección. Nada más que obviamente va a tener preferencia por el LED al que esté orientada. Ahora
Aquí vemos lo mismo, nada más que vamos a poner el multímetro ahora sí para ver el voltaje que se está generando. Entonces, aquí estamos viendo el voltaje que se genera. Vemos aquí que es voltaje alterno, está a 200 volts. Este es con el LED. Es lo mismo, el voltaje alterno, pero con los LEDs vemos estamos detectando hasta 1.3 volts, voltaje alterno. Y bueno, ahí lo vemos que bueno, al acercar todo el sistema por si no se cae, vemos que es a 200 volts alterno. Ahorita lo vamos a medir a 20 volts continuo. Ahí lo dejamos. Ahora sí, vamos a medirlo continuo. Para medirlo continuo tenemos que rectificarlo. Para rectificar el voltaje puse un puente de diodos donde las terminales del generador van en la parte alterna y las puntas del multímetro van en el positivo y en el negativo. Bueno, este es el positivo, este es el negativo. No se apuren lo que si no saben que es un alternador, lo vamos a ver más adelante cuando empezamos a ver electrónica. Nada más vamos a decir que transforma el voltaje alterno en directo para que lo podamos medir. Y vemos que en voltaje directo alcanzamos hasta, bueno, nada más era 1.4 ahí, ahorita vamos a 1.2, 1.8 volts, 1.9, 2.14, 2.11, 2.11 volts, 2.97 volts fue lo máximo. Sí, sí alcanzamos más de 2.4 en algunos picos. ¿Por qué? Porque el LED para que enciendan está mínimo 2.4 volts. Estos LEDs son a 25 miliamperes, pero vaya, no encendía plenamente. Vamos a decir que encendía nada más con una milésima de ampera ahorita. Porque sí brillaba muy muy tenue a lo que debe de brillar. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con cobre. Aquí tenemos una bobina de cobre. Aquí nada más aclaro algo. Ay, bueno, por eso digo que me regreso. No, no tanto. Bueno, aquí como está un polo norte y aquí el polo sur, entonces al golpear solamente en una dirección generó voltaje continuo. Entonces aquí va a encender el LED porque el voltaje va a estar corriendo en la dirección que el LED permite su paso. Ahí vemos que enciende. Si yo volteo la bobina, se está generando la corriente en el sentido contrario al que el LED permite el paso y por lo tanto no va a encender. Entonces, al voltear la bobina vemos que no enciende el LED porque se está generando la corriente en el sentido contrario al que el LED permite el paso. Entonces, si vuelvo a voltear el imán, entonces ahora sí, la bobina vuelve a generar la corriente en el sentido que el LED permite el paso. Y aquí vemos, como este LED sí enciende un poco, bueno, mucho más que el LED que prendíamos únicamente con agua. Pues sí, porque el cobre es mejor generando electricidad que el agua con sal. Y no estoy hablando de electricidad química, de que haya una reacción química, sino que el agua está respondiendo magnéticamente. Y bueno, aquí vemos lo mismo, pero ahora conectado a unas puntas. Vamos a ver en realidad no el voltaje que se genera, sino el consumo de voltaje del LED. Aquí cometí un error, realmente tenía que haberlo hecho sin el LED para que viéramos el voltaje neto. Vemos que el consumo de LED es de 0.4 volts, algo así, en realidad, aunque necesita 2.4 para funcionar. Pero bueno, entonces vemos que el multímetro no detecta bien estos picos de voltaje que estamos generando. Ahora sí, vamos a hacer el análisis. Este es el LED que utilizamos, un LED ultra brillante blanco, un LED común y corriente, más corriente que común, que funciona a 2.4 volts, 25 miliamperes. Ahora sí medimos la manguera para ver el área transversal. Entonces la manguera que utilizamos en este caso, que es la que contenía el electrolito, tenía un grosor de pared de 1.6 milímetros. Eso significa que para medir el diámetro interno es de 3.2 milímetros, porque es el doble de la pared, el doble de la pared, el diámetro interno.
Ahora medimos el diámetro externo, que es de 6.2 milímetros. Bueno, aquí vemos que es este, que pasa de 1, pero no llega a 2. Aquí vemos esta, y que la que corresponde es la del 6, que es esta. Aquí en este caso, para medir el diámetro externo, vemos que 6.2. Aquí es la de 0.5. Este es 5 milímetros, 6 milímetros. Y aquí está la línea. No llega a 7. Entonces son 6.1, 6.2. Es la que coincide. 6.2 milímetros el diámetro de la manguera. Entonces, haciendo la resta, 6.2 milímetros menos 3.2, que es lo que tenemos que restar, quedamos únicamente con 3 milímetros. Aquí me equivoqué. Este era un 3. Aquí sí lo puse bien. Entonces 3 milímetros elevado al cuadrado multiplicado por 4pi para sacar el área transversal de la manguera nos da esta área, 7.06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El volumen teórico que le cabe a esta cosa es el área transversal por el largo. La manguera eran 75 metros de manguera. Entonces me da de este 7 por 10 a la menos 6 por 75 me da 530 mililitros, que es lo que le cabía. Bueno, lo que le cabe netamente. La llené la manguera con medio litro. Así que estos 30 mililitros salieron bailando por lo que se apachurra la manguera por el peso de los imanes y el peso de la misma manguera con agua. Con medio litro quedó llena. De hecho, en otros experimentos vamos a ver que con un bote de medio litro es con el que estoy operando el sistema. Pero bueno, entonces, para el cálculo de la W del agua hacemos esto. Sustituimos los valores, la corriente, el largo de la manguera, el voltaje que se generó, el área transversal y el epsilon cero. Vamos a suponer que esta cosa prendió el LED nada más con una milésima de volts, de amper, con un miliamper prendió, que no prendió plenamente, prendió 25 veces menos de lo que debe de prender. Los 75 metros de manguera los tenemos aquí. El 2.4 volts, su unidad equivalente es Joule sobre Coulomb, aquí está. El área transversal de la manguera, el 7 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, está aquí. Y este es el epsilon cero. Ahí este iba como cuadrados, se me pasó. Entonces es 8.85 coulombs cuadrados sobre joule por metro. Este joule con este joule, que es el del volt, se anulan. Este coulomb con este coulomb se anulan. Metro que divide con este metro que multiplica se anulan. Y el metro que queda aquí con el metro que queda acá también se anulan. Y lo único que me van a quedar son 1 sobre segundo, es decir, hertz. El resultado de todo esto me da de 5 por 10 a la 14 hertz. Esta es la constante de Lenz del agua. Ahora, esto tiene una implicación cuántica, la vamos a ver más adelante en otros videos. ¿Qué significa esta vibración? Porque es una frecuencia, es una respuesta de cómo responde ante los fotones de cierta frecuencia el agua. Es muy bonito el tema ya cuando lo logramos unir con fotónica, pero bueno, eso es más adelante. Ahora vamos a hacerlo para el alambre. Tenemos que es calibre 25. Aquí lo intenté medir, vemos que mide entre 0 y 1 y mide .1, .2, .3, .4. Pasa de .4 porque vemos que no está alineada esta con esta. Podríamos dejarlo en .5, pero, y yéndonos a las tablas, la tabla me dice que era calibre 25 el alambre que yo compré. Tenía 30 metros de alambre y el calibre 25 me dice la tabla que tiene .455 milímetros de ancho. Sustituyendo el .455 milímetros, lo elevo al cuadrado multiplicado por pi cuartos para sacar el área superficial, me da esta área de 1.6 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora sí, sustituyo este valor de 1.6 por 10 a la menos 7 metros cuadrados en la ecuación de la constante de Lenz. Vamos a decir que prendía con una intensidad mayor, porque sí prendía más que el LED que encendí con agua. Vamos a decir que nada más encendía a 1/5 de su brillo máximo. Entonces, los 30 metros del alambre de cobre lo sustituye aquí, el 2.4 volts que necesita para encender el LED, el área de 1.6 por 10 a la menos 7 y epsilon 0. Haciendo toda esta operación me queda de 4.34 por 10 a la 16 Hz. Entonces vemos que es prácticamente 10 veces más que la del agua. Entonces el cobre puede responder con 10 veces más
sensibilidad ante una variación de campo magnético que el agua con sal. Y bueno, agua con sal y ferrita, no era agua pura, aclaro, no funcionaba con agua de garrafón tal cual, le tuve que poner una cantidad muy alta de sal, casi saturación, para que respondiera de una manera eficiente ante el campo magnético. Si con agua no visualizabas, no se visualizaba bien, de por sí el multímetro que usé es muy malo, pero no tengo nada más a la mano. Pero bueno, si con pura agua no se ve el efecto. Esta WL es función del tipo de material. Como ya hemos visto en videos anteriores, de acuerdo al efecto que tiene la materia con los campos magnéticos en reposo, el efecto puede ser de atracción o repulsión, y esta atracción o repulsión tiene distintas intensidades. Puede ser fuerte, pequeña, extremadamente pequeña, y dependiendo la intensidad de esta fuerza, en general, entre más fuerte es la fuerza de repulsión, mayor es la WL. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, el aluminio es un material paramagnético. Aquí dice que su WL debería estar ahí más o menos entre azul y buenas noches. Pero el aluminio responde con muchísimo más fuerza que el oro. Mucho más fuerza. Por ejemplo, el cobre es un diamagnético. Ese sí justifica que tiene mayor índice de respuesta que el aluminio. Pero, por ejemplo, el magnesio es más paramagnético. Ah, no, bueno, el magnesio casi cae en super paramagnético. Y sí responde muchísimo menos que el aluminio. Pensé que era excepción, pero no, como que sí se ajusta muy bien a la regla. Pero bueno, en general también el agua responde muy bien para hacer eso. No, responde el agua casi con la misma intensidad que el hierro para producir electricidad. Pero eso vamos a verlo más adelante en otros videos. La WL, este tema lo quise tomar porque la constante de Lenz es un tema que pues no encontré bibliografía. De hecho, si alguien conoce el tema y me puede pasar una bibliografía o una tabla, porque yo no encontré ninguna tabla con las constantes de Lenz, se lo agradecería infinitamente. No encuentro nada de este tema por muchas razones que no quiero mencionar la palabra conspiración en ellas, pero vaya, hay muy poca información al respecto. Entonces, tratando de dar un poco más de luz al tema y cómo calcularlo y de dónde sale matemáticamente y que es parte de las ecuaciones de Maxwell. Pero bueno. Ahora, ya nada más para terminar, vimos que hasta el agua con sal producen electricidad. Esto ante grandes variaciones de campo magnético, porque eran unos imanzotes muy chonchos, no eran imancitos de ferrita. Y que esto de que produce electricidad se refiere a que producen una diferencia de voltaje y una corriente para deshacer esa diferencia de voltaje. Entonces, las variaciones de campo magnético que hay en la Tierra son tan despreciables que no se consideran productores de voltaje o de corriente para la superficie terrestre. El Sol de repente sí tiene variaciones de campo magnético que para nosotros los seres vivos no son significativas porque nuestra constante de agua con sal no permite que produzcamos grandes voltajes ni grandes amperajes, entonces no significan un peligro para nosotros, pero para nuestras comunicaciones sí, porque la mayoría de los satélites y eso tienen componentes de cobre o algún otro material que sí produce voltajes o amperajes ante variaciones de campo magnético tales como las que se ocurren en el Sol. Sin embargo, los magnetares son estrellas que tienen carga eléctrica tan alta que está en movimiento que los chorros que ocasionan pueden desestabilizar toda la materia de un planeta y hacer que el voltaje desestabilice cada uno de los átomos del planeta. Eso significa que si nosotros nos acercamos a un magnetar a una distancia aproximadamente de 3 a 30 veces la órbita de la órbita de Plutón al Sol, aún así, a esa distancia desestabilizaría todas nuestras moléculas del cuerpo. La corriente que habría circulando si nos ponemos cerca de un magnetar, circularía corriente desde el extremo de nuestro cuerpo hasta el otro, y esa corriente, antes de desintegrarnos, nos va a quemar completamente, nos freiría, y porque estamos funcionando como una gran resistencia. Se produciría una corriente y un voltaje. Entonces, cuando estamos cerca de un magnetar, la materia se desestabiliza por las grandes variaciones de flujo magnético que hay. Pero bueno, ya para terminar, para que se dé este flujo de cargas negativas, vimos que se necesita que varíe el campo magnético.
ya sea porque el conductor se desplaza o porque el campo magnético también se desplace. Esto genera pequeñas corrientes que se conocen como corrientes de Foucault. Se les llama corrientes parásitas, pero eso es más falso que las promesas de amor de mi ex. No son corrientes parásitas, estas son las corrientes verdaderas que ocasionan que se genere una corriente que es la que nosotros podemos determinar. La corriente que nosotros determinamos en realidad es la parásita, es el resultado del acoplamiento de todas estas, es lo que no se puede anular, que debería de anularse si estas están acopladas. En realidad la corriente parásita es la que nosotros podemos aprovechar. Estas son las corrientes de respuesta o corrientes de Foucault que se dan en respuesta a que el campo magnético está en movimiento. Y estas corrientes, cada una de estas corrientes genera un pequeño campo magnético que va a repeler al campo magnético que se da en movimiento. Y eso hace que, por ejemplo, si ponemos a girar un disco de cobre entre dos imanes, se frene por las corrientes de Foucault que crean campos magnéticos que anulan el campo magnético con el cual se está girando. Entonces se crea un campo magnético dependiendo de la profundidad del material. Entonces, entre más ancho es el material, responde con mayor facilidad porque estas se van acoplando. Materiales muy delgados responden muy leve. Y de tal manera que cuando se acerca un campo magnético norte, genera esto un campo magnético norte para que este no se acerque. Y si el norte se aleja, esto genera un campo sur para que el norte no se aleje. De tal manera que mantiene la conservación de la materia. Aquí vemos un ejemplo de las corrientes de Foucault. Vamos a estudiar esto más adelante porque también es un tema precioso y también es importante conocerlo porque es parte de la conservación de la materia y la energía. Aquí tenemos un cilindro hueco de aluminio, un aluminio de cancelería. Aquí tenemos dos imanes, bien chonchotes, por cierto. Aquí vemos, de hecho ya habíamos determinado que este era de 300 amperemetros, este es como de 200 amperemetros. Vemos que este cilindro, que es un imán, cabe perfectamente en el interior de este otro. Sin menor esfuerzo, al empujarlo, puede pasar sin problemas. Pero ahora vamos a dejarlo caer libremente. Se detiene debido a que el aluminio produce corrientes de Foucault que frenan al imán en movimiento. Ese frenado se da por las corrientes de Foucault. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a dejarlo caer ahí. Ahora vemos que precisamente se frena, precisamente porque las corrientes de Foucault que produce este cancel de aluminio van a frenar al imán para tratar de frenar el movimiento. Esto responde también a la regla de la mano derecha, la que habíamos visto antes. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, de tal manera que las corrientes de Foucault tratan de evitar que haya movimiento relativo entre el conductor y el material magnético y el campo magnético. Vemos también ahí que también ese otro imán se ve frenado al desplazarse dentro del aluminio. Este aluminio responde menos, este cancel responde menos que porque este está mucho más ancho. Este responde con mucho mayor fuerza. Y aquí vemos, por ejemplo, al mover el campo magnético, se mueve el aluminio. Este experimento es muy sencillo. Si tienes un imán de neodimio, lo puedes hacer en casa. No es tan fácil de conseguir los imanes de neodimio, pero se puede hacer en casa con papel aluminio. Se ve muy curioso el efecto. Los que no lo conocen dicen que se ve como si lo movieras en agua. Se siente como una fuerza de frenado, como la del agua. Y aquí vemos precisamente que al mover el imán, el aluminio se mueve en dirección del imán. Aquí saco unos imanes más chonchotes para que se vea más el efecto. Los tengo súper alejados del otro. Son los que utilicé para girar. Ahí sí iba a pegar el otro imán, por eso me espanté. Lo puse debajo de mí para que... Tendría que cargarme el imán para que se pegue con el otro. Y aquí vemos que precisamente el imán jala al aluminio de tal manera que no debe de haber movimiento relativo entre el aluminio y el campo magnético. Y eso es lo que ocasiona las corrientes de Foucault. Eliminar el movimiento relativo entre el campo magnético y eliminar el movimiento relativo entre el campo magnético y el conductor. Y aquí lo vemos. También con la otra. Como es más grande este campo magnético, responden los dos más eficientemente. Él está haciendo un carrito. Y ahora vemos como también rueda. Nada más que también recordemos que es parte del movimiento de repulsión. Entonces se va a tratar de repeler del campo magnético.
Entonces va a tratar de salirse del campo magnético. Se dan los dos efectos, el de frenado y el de repulsión. Es una mezcla extraña que vamos a analizar más adelante con ecuaciones y todo, pero bueno, aquí le vamos a dejar. Ya nada más para terminar, quisiera hacer un comentario final. Esta es la ecuación para el voltaje y para la corriente. Vemos que tienen un chorro de elementos, no solamente es un campo magnético, no solamente es un largo, no solamente es un ancho de un cable. Para que generes mucha corriente necesitas un cable muy largo, un cable muy ancho, que ese es el ancho del cable, pero no solamente eso, sino que necesitas un buen material. A veces agarran cobre y dicen, es muy buen material, pero si no respondes a este producto vectorial, que no hay un movimiento entre el campo magnético a cierto ángulo con el material, no se va a producir nada. Entonces ahí tienes un chorro de videos donde no toman en cuenta todos estos elementos, no toman en cuenta el ángulo, ni la velocidad, ni nada, y dicen que sin movimiento ni variación de campo magnético se produce energía mágicamente. Y todos estos videos así, más falsos que las promesas de amor de mi ex, que no toman en cuenta todas estas cosas. Y como habíamos visto, necesitas que este campo magnético sea cortado en un plano dado por estos dos elementos en cierto ángulo. Si no se cumple ni siquiera el ángulo con la pena, estos dos valen cero. Entonces, pues ya nada más no se dejen engañar con este tipo de videos falsos, porque hay muchísimos, demasiadísimos. Ya es todo por el momento. Gracias y hasta la próxima.